Le voy a invitar ya a Miguel Ángel Fontán, que es el director general de AIMC, para que me acompañe, porque esta mesa, que no os lo he dicho, va a estar patrocinada por GFK. Y junto a él, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por moderar esta mesa. Junto a él van a estar Ileana del Río, directora del Departamento Cualitativo de GFK, Gemma Aguiló, cofundadora de WeEqual, Alejandra Chacón, que es directora de estrategia en Abbas Media Group, y Mapi Merchante, responsable de liderar en IPG Media Brands el área de Analytics, Insights y Estrategia. Un aplauso para los cinco, si os parece. Muy bien, yo voy a aprovechar por corregir a la moderadora anterior porque se le ha olvidado un pequeño detalle al principio cuando ha dado las gracias a todas las asistentes. Yo voy a dar un poco las gracias también a los asistentes, son pocos, porque eso es un tema que nos tiene que llamar la atención. Yo trabajo siempre con números y uno de los números que me llama la atención es que aquí sobre todo hay mujeres. Eso no está bien, como bien decía Macarena. No está bien porque es como el cura que echa la bronca a la gente en misa. ¿Por qué es que la gente no va a misa? Bueno, pues, pero la gente que no va a misa son los que no están fuera. Por tanto, creo que vamos mal si estos eventos son solo para mujeres. Por tanto, ese es uno de los temas que cuando Julia me dijo a mí que moderara una mesa, yo antes de saber de qué se refería le dije que sí, que era su error, porque luego me explicó qué es lo que tenía que hacer y yo le dije, joder, Julia, somos amigos, esto es la muerte. Y me dijo, sí, pero primero un poco de susto. Así que vamos primero al susto con nuestras 4 ponentes y voy a dar algunos datos. Tengo muchos datos porque trabajo mucho con datos y algunos son buenos y otros son malos. Por ejemplo, seguramente vosotros ya sabéis, pero yo os lo quiero decir aquí, que de 195 países, según se cuenta en el mundo, pues hay 17 que están mandados por mujeres, con cargos democráticamente elegidos. No cuenta la difunta reina y algunos otros. Eso es muy poco. 17 de 195, pues es un 7% aproximadamente. Es un dato muy malo. Sin embargo, si nos vamos a Europa, es mejor, porque si contamos a Europa y contando a Inglaterra como Europa, que es mucho contar, pero vamos a contarla, pues hay 7 países que están dirigidos por mujeres, sin contar la primera ministra francesa, porque no está elegida por el pueblo, y en muchos de ellos, 7 sobre 28, no está mal, es un número bastante mejor. Es decir, que en Europa estamos mejor, ¿vale? Pero en España no estamos muy bien. En España nunca ha mandado una mujer. En España, en Portugal tampoco. En Francia tampoco. En Italia tampoco, aunque hay elecciones ahora y parece que va a cambiar. En Holanda tampoco. En Alemania sí, en el Reino Unido sí, en Estados Unidos tampoco. Es decir, que hay muy pocos países en los que han mandado a las mujeres. Decía Javier que hay un 30 y tantos % de mujeres en I+A. Es poco. ¿Pero por qué es poco? Porque si miráis el anuario de I+A y os molestáis en leer los cientos y pico que hay que he hecho yo, la mayor parte de la gente que está apuntada en I+A tienen cargos directivos. Por tanto, hay muchas menos mujeres porque hay muchas menos mujeres en cargos directivos, lo cual eso tampoco está bien. Es decir, estamos bien, pero no estamos tan bien. Sin embargo, dentro de lo que hay en la profesión, no es la peor, pero no es la mejor. El anuncio último, había una entrevista que hacían a 9 CEOs de agencias de medios, de las más importantes, solo 2 mujeres. Estaba Marta Ruiz Cuevas y Esther García, los demás eran otros 7 hombres. Bueno, 2 de 9. No está mal, pero estamos todavía bastante mal. Pero hay otros sectores en los que estamos bien. En España hay 164 agencias de comunicación aproximadamente, y esto es un dato muy bueno, que os va a gustar ahí. El 90 de 64, que es el 55%, están mandadas por mujeres. Bueno, pues eso está bien. Es decir, que estamos en un sector privilegiado, comparado con el que decía Macarena de los Deloitte, los de los trajes, los bancos, los seguros, que no lo conozco, pero no hace falta decirlo. Es decir, que estamos en un mundo bastante mejor, pero mejorable. Así que, bueno, vamos a empezar con Ileana, que es la directora de Departamento Cualitativo de GFK, que a su vez pues, patrocina vuestra empresa este evento, lo cual es un honor poder contar con vosotros. Es venezolana, trabajó en estudios electorales, bien podía venir a España, que hay posibilidades de mejorarlos bastante en el CIS, pero bueno, entre tanto está en GFK y bueno, ha estado en Ipsos y ahora mismo en GFK. Y según dices, tienes una idea de que la igualdad es un valor sin discusión y su reivindicación es poner en evidencia un desequilibrio y según tú, que vienes de fuera, no es tal, por lo menos en España. Quiere decir que en otros sitios es peor, ¿no? Yo que vengo de afuera puedo decir que sí. La verdad es que es un privilegio para mí estar con vosotros y la verdad es que antes de hablar de algo más personal o de mi experiencia como mujer, la investigación de mercado, creo que estoy en un sector muy privilegiado y
y creo que la experiencia que estamos compartiendo aquí lo demuestra. Me gustaría compartir con vosotros algunos datos sobre estados de ánimo que tendrán una lectura muy específica de cómo nos sentimos las mujeres en este momento, ¿no? Estos datos tienen que ver con un estudio que hacemos en GFK, que se llama Consumer Life, que hacemos en 25 países de distintos niveles de desarrollo. Y quisiera comentar un poco estos datos porque ya vais a ver que es una montaña rusa de sentimientos, de sensaciones, a veces algunos datos que nos puede resultar contradictorio y quiero comentarlo, ¿no? Me gustaría hablaros un poco de cómo están nuestras emociones, ¿no? Y cómo es nuestro estado de ánimo, ¿no? Y os puedo decir, y esto está recién salido del horno, que nos sentimos fuertes. Cuando preguntamos si nos sentimos fuertes, casi 7 de cada 10 afirmamos que tenemos el control de nuestras vidas, ¿no? También nos declaramos optimistas, bastante más optimistas que los hombres. 6 de cada 10 nos sentimos optimistas en relación al futuro. Sin embargo, tenemos una losa enorme, y una losa que tiene que ver con la conciliación. Tenemos una enorme carga mental, una enorme angustia, una enorme presión emocional. Algunas lo declaran como estrés, y declaramos situaciones de estrés diario, 7 puntos por encima de los hombres. Nuestros principales estresores, sacando los que tienen que ver con la salud, que es un poco común, son la cantidad de dinero que necesitamos para vivir, la presión que nos ponemos nosotras mismas, es decir, nosotras mismas somos una fuente de estrés y de carga mental, la falta de sueño. Basta ir a tomarse unos vinos con unas amigas para que cuando digas he dormido mal, cada una te diga, Ile, mira la pastillita esta que estoy tomando. Compartamos menos pastillitas, ¿no? Y el no tener tiempo para hacer lo que realmente queremos. Los estresores anteriormente quizás están originados, creo, que por la dificultad de conciliar. No tengo un dato preciso, pero como además soy cualitativa, estoy segura que la falta de conciliación está ahí. Nuestra escala de valores también está cambiando. Crece en mujeres el trabajo duro, tener dinero y emprender. Y caen el amor romántico, el amor que dure. Hemos perdido cierta ilusión en este aspecto. Pero además, incluso hemos ganado cierto pragmatismo y valores tradicionalmente más masculinos como el trabajo duro ya dejan de ser los 10 valores que están en el top 10 de los chicos. En relación al mercado laboral, los datos son todavía más duros, pero son muy controvertidos, porque vamos a ver extremos muy interesantes. 6 de cada 10 mujeres, voy a ir más rápido, somos población activa frente a 7 de cada 10, pero las mujeres son las que más ocupamos puestos a tiempo parcial. De nuevo, la losa de la conciliación. La tasa de rendimiento académico supera la nuestra al de ellos. Ya sabéis el dato, 90 versus un 84. Seguimos siendo minoría en carreras tecnológicas y científicas y sin embargo llenamos las aulas en carreras como la docencia o enfermería. El éxito académico y la disposición para trabajar duro dan sus frutos. Veamos más datos. 28% de las mujeres en edad laboral, más de 4 millones en España, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión en España, siendo el desempleo la principal desencadenante. 15, nuestra tasa de desempleo es 15, 3 puntos por encima que la de los hombres. Somos las primeras en retirarnos del mercado laboral cuando la situación familiar lo requiere. 3 millones, casi 3 millones, 2 millones, 0.9 millones de mujeres no trabajan por motivos familiares. Cuando tenemos hijos, nos vamos a cuidar los hijos. Cuando no tenemos hijos, nos vamos a cuidar a nuestros padres, aún teniendo hermanos. Así que trabajamos mucho, algo en línea con nuestros valores, aunque no siempre nos pagan por ello. Ser ama de casa sigue siendo el segundo trabajo más importante a nivel mundial y afortunadamente en España este dato es bastante inferior. Solo el 13% y la mitad de ellas trabajan a tiempo parcial. El COVID nos ha golpeado a todos, a ellos, a nosotras, pero la verdad es que en este momento muchas nos hemos ido de nuestros trabajos y nos hemos vuelto y no hemos vuelto al mercado laboral. Sabéis que en Estados Unidos se está viviendo todo este fenómeno de la gran renuncia, pero en España tenemos nuestra versión española y es la gran resignación o ese efecto de gran desmotivación laboral que estamos viviendo millones de trabajadoras en nuestro país, que nos sentimos atrapadas y estamos viviendo en empleos que realmente no nos sentimos satisfechas, reconocidas, recompensadas. Cuidado con la equidad, que muchas veces tiene una connotación, muchas veces no, una connotación económica. Y nuestra vida en pareja,
No voy a hablar ya de quienes se casan o quienes no. Terminamos viviendo en pareja, pero el tener hijos ha dejado de ser una prioridad. El 32% de las mujeres no tenemos hijos, pero este dato es un dato bastante igual a nivel mundial. Con lo cual, ¿cómo podemos avanzar hacia la mejora? Me ha encantado lo que ha dicho Pilar, y tenemos que ambicionar. El cuentito aquel que nos han contado, no sé si como mujeres o como humanos, que la ambición es mala, creo que es un concepto que ya debemos quitarnos, ¿no? La ambición es el deseo de ir consiguiendo metas y gracias a ellas nos esforzamos por avanzar. La necesidad de ambicionar es la capacidad de poder aspirar a cosas mejores y tener capacidad de influencia, y por eso lo que ha dicho Pilar me ha llegado muy, muy fuerte, porque es algo que tiene que ver con este discurso social que va a esta mesa, ¿no? Blindemos nuestro tiempo, que no sea cuando brindemos con nuestras amigas con vino, que nos decimos todas, tienes que dormir más, te tienes que dar tu puesto, tienes que conciliar. No, es que tenemos que hacerlo. Segundo, la conciliación tiene que dejar de ser ya de una vez un concepto femenino, ¿no? Es decir, tiene que ser algo absolutamente social, familiar, y tiene que dejar de ser un problema de la empresa. Muchas veces culpamos a nuestro jefe o a nuestra empresa de que no podemos conciliar cuando el problema realmente lo tenemos en casa, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con el discurso social que hay ahí. Y, por último, cuidemos nuestro discurso, es decir, por supuesto que hay que dar voz a ese 28% de mujeres que están en situación de violencia, de exclusión, en una situación difícil, pero realmente tenemos que aplaudir y compartir todas las personas que, como vosotras, estáis luchando para derribar barreras y para reivindicar y para que de alguna manera podamos estar aquí apoyándonos y con sororidad. Y eso es un poco los datos Muy bien, que tengo. pues muchas gracias, señora. Da gusto cuando alguien viene con estudios. Tu optimismo, la verdad que se diluye en la medida que vas explicando los resultados de los datos, pero luego dejas un mensaje final de optimismo porque, bueno, como que podemos hacer algo. Vamos a hablar con Gemma, que es cofundadora de Equal, que tuvo una carrera empezando por analista de riesgos, lo cual está bien porque en este modelo aquí riesgos desde luego hay. Es matemática, estadística, dedicada al Big Data, y dice que le gusta que los números hablen, lo cual es a mí también, pero probablemente la manera que tú hablas los números no es la misma que yo entiendo, y que todos lo entiendan, a ver si es posible. Por ejemplo, si miramos el sector de la investigación, yo sí entiendo que hay varias empresas en España, pues Kantar Insights, Nielsen IQ, Nielsen Media, que está aquí nuestra amiga Mayra, GFK, tiene directores también como tú, Random, está mandada por mujeres, Intercambo, Idea Research Solutions. Son empresas que mandan las mujeres, lo cual ya nos va a dar otro mensaje de optimismo, que en el sector, bueno, pues estamos algo mejor que en la torre donde trabajaba en Deloitte Macarena. Pero, sin embargo, si nos vamos a los medios de comunicación, que tampoco están tan lejos, yo no he encontrado ninguna mujer al mando en los 8 grandes grupos. Antena 3, Mediaset, Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Godó, Prensa Ibérica, COPE. No recuerdo ninguna mujer ahora actualmente en el tope. Esos son números pequeños, pero tú seguramente puedes hablar de otra visión de alguien matemática y tu experiencia también como cofundadora en tu empresa Equal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer y dar la enhorabuena por esta maravillosa iniciativa, ¿no? Insights Analytics. Y sí, como no podía ser de otra manera, pues aquí tengo que hablar de números, además de que soy matemática, que hay unas cuantas aquí, por lo que veo hoy. Tengo que hablar de números y sí, voy a empezar por un número bastante grande y para mí un poco inquietante, ¿no? Hace aproximadamente 2 meses, un informe que saca el Foro Económico Mundial todos los años, en el estudio de este reciente año, me parece que en el mes de julio, dijo que la igualdad efectiva la vamos a conseguir dentro de 132 años. A mí eso me inquieta bastante, no sé a vosotras y a vosotros, pero me inquieta bastante. Además, eso es un promedio de muchos ámbitos. Cuando hablamos del ámbito económico, nos vamos a 151 años, ¿vale? Si bajáramos ni a la Europa, reina de Inglaterra puede llegar a eso. No lo vamos a ver ni nosotras, ni nuestra descendencia, ¿no? Cuando hablamos de Europa, igual que has comentado tú antes, es verdad que la situación es un poquito mejor, pero aún así es bastante inquietante, ¿no? Además, a mí me gustaría hacer un inciso especial al área STEM, porque está muy representada aquí, muy presente,
porque también hay otros números y otros estudios que nos dicen que en el año 2030, que eso es mañana, las necesidades de perfiles tecnológicos habrán aumentado un 300%. ¿Y dónde estamos las mujeres? ¿Estamos estudiando carreras STEM? Alguien ha comentado, ha hecho algún comentario, no ha dado las cifras. Yo tengo aquí las cifras del último informe de este año, que ha ido en descenso con respecto al de hace un par de años, ¿vale? Solamente el 30% de las personas que estudian carreras STEM son mujeres, el 30%. En matemáticas estamos mejor, en ciencias está casi en el 48%, aunque suponemos el 58% de las universitarias, o sea, un poquito por debajo de lo que debería. Pero en ingenierías, 25%, en TIC, 13%. Un porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta que son las profesiones del futuro. Teniendo en cuenta que son las profesiones del futuro, ¿no? Pero no me quiero quedar ahí, ¿no? Empiezo como ya con algo un poco negativo, vamos a ver si lo podemos arreglar, ¿no? Entonces, me tengo que meter, no me puedo quedar en datos porque me cuesta encontrar datos muy positivos, pero sí en qué podemos hacer, ¿no? Y entender por qué se da esto. Para solucionar algo, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué se da. Y para mí hay un pilar fundamental que influye en todo lo que estamos viviendo ahora y que viene de muchas generaciones, siglos, incluso miles de años, ¿no? Que es cómo hemos socializado el género en nuestra cultura y en todas las culturas, lo que se llama la socialización de género. Porque esta socialización de género, de forma directa o de forma indirecta, nos está afectando a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no? Un ejemplo de forma directa. Un estudio que se hizo recientemente en Estados Unidos, se observó a familias cómo hablaban con sus hijos y con sus hijas, y se encontraron que cuando un niño o una niña formula una pregunta, los progenitores, por cada niña que recibe una explicación científica, hay casi 4 niños que la reciben. Estamos exponiendo más a los niños al campo científico, de forma prácticamente, bueno, en este caso tiene incluso más conciencia que lo que es nuestro día a día, ¿no? Porque también, ¿qué hacemos con nuestros hijos y con nuestras hijas? Y muchas personas diréis, bueno, no, eso son cosas del pasado, pero sigue sucediendo. Al niño le animamos a ser más valiente, a asumir más riesgos, a equivocarse, porque no pasa nada si te equivocas. Es más, si te equivocas y rompes algo, inventa una cosa nueva, sé más creativo. Y a la niña se la sigue relegando más a una esfera privada, donde tiene que estar más condicionada a gustar al resto de las personas, a estar perfecta, buscar la perfección para sí y para los demás, a los cuidados. Y eso es algo que lo llevamos toda la vida encima. ¿Cómo no van las niñas, cuando elijan una carrera, a encontrarse más incómodas en esas carreras más STEM? Porque al final están más, y lo habéis comentado alguna de vosotras, ¿no? Que decís, yo soy de letras, a mí de pequeña pues la influencia era como que tenías que estudiar más letras, ¿no? Y no tanto carreras de ciencias, ¿no? Influye mucho. Pero como digo, esta socialización de género nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida personal y profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, yo soy STEM y yo estudié matemáticas, no tuve ningún problema ni ninguna... Además, no tenía ninguna persona mujer referente, era algo que me gustaba, se me daba bien y ahí fui, ¿no? Es verdad que cuando lo propuse en casa, en esos momentos, hay gente más joven aquí que a lo mejor no lo entenderá, pero en ese momento las matemáticas eran como más para dedicarte a la docencia, ¿no? Y de hecho, el otro día había un artículo que curiosamente decía que había una falta de matemáticos para la docencia. Sí. Porque nadie quiere dedicarse a la docencia. Claro. Ahora ya. Es culpa de Macarena, porque ella estaba en la universidad cuando yo la conocí y decidió que en la universidad nada, y a partir de ahí todas han seguido. Yo nunca me he dedicado a la docencia tampoco, ¿no? Pero en mi casa lo pensaban y como además es una profesión bastante feminizada, pues tira que vas, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque creo que hay otras cuestiones que me gustaría abordar, si te parece, para ir dejando sí. el tiempo, Gemma. Y hay otra visión de Alejandra. Alejandra es socióloga, tiene una experiencia muy interesante que podéis ver en su página de LinkedIn, que no sé si nos puede contar un poco. Ella es directora de estrategia de Abbas Group,
pero es experta publicitaria en psicología social y ha desarrollado su carrera 15 años en el ámbito publicitario, y hace unos años se propuso que la publicidad dejara de utilizar estereotipos negativos y limitantes y se convirtiera en un motor de cambio positivo, entiendo que muy relacionado con la perspectiva de género. Y realiza un proyecto muy interesante que se llama Una de Dos, que trata un poco en la línea de lo que decía nuestra amiga Macarena, de lograr la paridad en los puestos de dirección, pero no dentro de 120 años, Gemma, sino en el 2030. Eso le ha dado muchos premios, pero no estoy seguro de algunos reconocimientos que ya no voy a hablar, pero los podéis encontrar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en 2030? Investigando, vamos a hacer. Aunque creo que tenemos la sensación que llevamos mucho tiempo hablando de feminismo y temas de mujeres, lo cierto es que el feminismo en España antes del 2017 era residual, estaba en los márgenes. Con lo cual, en realidad, en casi cualquiera de las industrias, ya sea investigación, ya sea publicidad, ya sea, creo que, periodismo, era casi un tema tabú. O sea, es realmente a partir de 2018 cuando hay las grandes manifestaciones, cuando el feminismo y los temas de género se ponen encima de la mesa a nivel social. Y entonces eso hace que un montón de industrias que no se están haciendo preguntas empiecen a autocuestionarse, cosa que es muy sana. Y porque ahí nos lleva el tema de los sesgos y al tema también de que cuando no hay suficiente representación alrededor de la mesa, al final se acaba viendo el mundo de una única forma. Entonces, ¿qué tipo de sesgos aparecían, ¿no? De hecho, ni siquiera existía investigación, que era casi lo fascinante, ¿no? Tú antes de 2017, en la industria de la publicidad y el marketing, no existían estudios que estuviesen centrados principalmente en mujeres o cómo las mujeres se veían representadas en publicidad. Y entonces, de repente, nos encontramos con que hay un dato que dice que, aquí me encantan los datos, que el 85% de las mujeres no se sienten representadas por los anuncios. Y entonces ahí entramos como en pánico, ¿no? En plan de, oh, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que nunca nos lo hemos preguntado y lo que ha pasado también es que hay una estructura publicitaria en concreto que hace que lo que volquemos socialmente, y tiene mucho que ver también con lo que decía Gemma, ¿no? De esa socialización en género, sea una mirada muy masculina. ¿Esto qué quiere decir? Por ponerlo en tangible. El año pasado, por ejemplo, hicimos el estudio de la industria publicitaria y resulta que en España, el año pasado, el 80% de los directores creativos son hombres. El 80%. Lo que eso quiere decir es que prácticamente casi la totalidad de la publicidad que vemos tiene una perspectiva masculina, porque no se está incorporando la perspectiva de las mujeres ahí. Y eso no es algo que estábamos viendo hace 5 años, eso es algo que está a día de hoy todavía en la industria. Pero es que no solo ocurre en la publicidad, es que cuando incluso en los estudios que hay sobre noticias, ¿no? Que parece que las noticias son algo como que dónde puede estar el sesgo en las noticias. Bueno, pues hay una consultora que se llama WAC, que hace muchos años hace un estudio a nivel mundial y entonces descubre que las mujeres están infrarrepresentadas en las noticias, en los informativos, y que prácticamente solo aparecen un 20%. Que el resto del tiempo dedicado a las noticias, los protagonistas de las noticias son hombres. Porque hay más hombres también en el protagonismo político, social, mundial y económico. Bueno, y porque tenemos línea, ¿no? Muchos sesgos. Es curioso porque del estudio ese, luego... una de las cosas que analizan, por ejemplo, es cómo aparecen las mujeres representadas en las noticias, y las mujeres en noticias aparecen como opinión popular. Prácticamente nunca aparecen como expertas, por ejemplo. Entonces, al final, también lo que tenemos, o sea, yo lo que creo es que la investigación lo que nos tiene que ayudar es a poner luz en esas áreas que a día de hoy ¿Tú crees están que hasta 2030 ocultas, hay un camino, eres más optimista que Gemma en ese aspecto? Bueno, soy optimista porque el tema está encima de la mesa, cosa que ya creo que es un gran avance, y porque creo que ahora la industria se ha dado cuenta que la fuerza de compra femenina es enorme, las mujeres prácticamente son las decisoras de
infinitas categorías de compra, con lo cual yo soy de la opinión de que si no haces las cosas por principios, hazla por bolsillo. Hay gente que solo entiende ese lenguaje. Entonces tendrá que haber un cambio en la estructura en las estructuras, no solo publicitarias, sino de noticias o de investigación, porque la cuenta de resultados, si no, se va a ver afectada. O sea, ¿Tú crees que en la parte creativa en España ha habido un cambio en los últimos años a favor de esa paridad, la que tú crees, o al menos a favor de modificar ese estereotipo que perjudicaba a la mujer como poco identificada con la mujer que sois de verdad? ¿Ha mejorado algo en los últimos 5 años? A ver, hay una voluntad. A veces creo que hay más voluntad que ¿A ti te cuesta dentro de tu organización? que realidad. Lo hablaba antes con Gemma. A ver, yo creo que tenemos que asumir que tenemos que formarnos también, o sea, que hay toda una parte que no, por generación espontánea no vamos a dejar de replicar sesgos y por generación espontánea no vamos a cambiar las estructuras de las compañías o las estructuras de los sectores. Con lo cual, lo que hay que establecer es un compromiso común con una voluntad real de cambio y de transformación, porque si Pues, no, solo no cambia. Vamos a volver luego a algún tema. Vamos a dejar a Mapi. Mapi es directora de Analytics, Insights, Strategy en IPG de Mediabrands y, sobre todo, dentro de su currículum, su principal cargo que tiene es que es miembro de la Junta Directiva de la IMC, lo cual le agradezco especialmente. Y, además, tiene una especial habilidad para meterse en todos los fregados, que probablemente viene de su antiguo jefe, que está por aquí, de meterse en todos los fregados. Mapi tiene una historia curiosa porque, claro, ella en su casa no hubo discriminación, según ella, porque eran 4 chicas, pero no me ha dicho si su padre cogía la mesa, no ha quedado muy claro, pero en su casa la discriminación era, y dejo ideas aquí para Imasa, era por la edad. No era tanto si la mujer la hace o la chica lo hace, porque todos eran chicas, porque entiendo que su padre iba por libre, era si la pequeña se escaquea o la mayor abusa. Ella era la mayor, no sé si se abusa o se escaquea. Lo curioso de Mapi es que disputó una plaza con un chico que casualmente, no sé si casualmente o no, pero ahora es su marido. Yo creo que el marido, que es inteligente, pensó, bueno, si no puedes con tu enemigo, vamos a unirnos a él, porque esta tía promete. Creo que seguís casados, me parece. Seguimos casados, desde segundo de carrera. Ella dice que su sector es atípico, porque su historia es muy optimista, muy atípico en otras partes de sociedad, no había tanta igualdad. Ella me ha introducido un término que no es el feminismo, sino el edadismo, que tenemos que hablar, que hay desigualdad en tema de las edades. Hoy estamos hablando de eso, pero ella es madre también y sí considera que las mujeres son las que más deciden sacrificar. ¿Cuál es tu visión y tu perspectiva dentro de este negocio nuestro? Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, me conoces muy bien y gracias, Julia, por invitarme y cuando me dijo, Julia, tienes que venir, cuenta tu historia, cuenta la historia de cómo ha sido tu camino hasta que has llegado a un puesto de dirección, pues cuenta esas dificultades que has tenido, esas experiencias. Y le dije, bueno, pues yo me tengo que remontar hacia atrás para contarte por qué he llegado hasta ahí, ¿no? Y ahí es cuando a mí me marcó mucho nacer en una familia donde éramos 5 mujeres, como bien has dicho, mi padre y 4 hermanas y mi madre, ¿no? Y a mi padre le cogíamos todos menos la ropa interior. Mi padre no ve fútbol y entonces, bueno, pues yo veía eso como normalizado, ¿no? Nosotras podíamos hacer el deporte que quisimos. Yo hice waterpolo de pequeña, gimnasia rítmica, pudimos ir a estudiar donde quisimos. No teníamos ninguna hora de llegada antes que otra porque éramos chicas. Entonces es verdad que yo no viví esa discriminación. Cuando hablaba con mis amigas, sí, ¿no? Pues había diferencias entre chicos y chicas, pero en mi caso, en absoluto, ¿no? De hecho, nosotras, pues como Maca, íbamos a un colegio a las Escolapias, nuestro uniforme, las 4, y cuando yo tenía 10 años, mi padre dijo, esto hay que romperlo, la realidad social no es así y vosotras estáis viviendo bajo un sesgo. Y no podéis estar en este colegio hasta los 18 años porque luego os vais a enfrentar a un mundo que es diferente y además la realidad es más mágica y es más enriquecedora cuando juntas diversidad de personas, ¿no? 50-50 es 110, 50-50, ¿no? que es más de 10, ¿no? Entonces,
yo ahí además eso lo intento aplicar también en el equipo. De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos tenido que hacer esfuerzos incluso para contratar más chicos. ¿Y por qué querías contratar más chicos? ¿Qué me lo contaste? ¿Tenías esfuerzos porque no encontrabas, porque las mujeres eran mejores? Porque es verdad que en nuestra profesión, a diferencia de las ingenierías, hay más mujeres en la universidad y te encuentras más candidaturas. Pero ¿tú por qué hacías el esfuerzo de decir que necesito hombres? ¿Por el 50-50 igual a 110 o por qué? Porque al final, cuando estás en un equipo, se valora mucho la diversidad de opiniones. Y cuando tienes un equipo donde hay diversidad de género, diversidad de edad y diversidad de punto de vista, los proyectos que salen son muchísimo más enriquecedores. Entonces, eso es algo que he aprendido, que hay que tener mucha pluralidad y mucha diversidad en los equipos, no solo de género, sino también incluso de distintas edades. Y bueno, en mi historia, pues salí a estudiar fuera en la universidad, una universidad donde también había mucha mujer, donde mis referentes eran femeninos y masculinos. Y entonces yo hasta entonces no sentí discriminación y además también normalizaba ciertas conductas que veíamos pues totalmente normales, ¿no? Que ahora mismo pues tú vas a la facultad de literatura y las alumnas de hoy en día te dicen ¿por qué no hay mujeres en mi temario de literatura? ¿O por qué yo voy al Prado y no veo obras de mujeres? En aquel entonces nosotras es que ni nos lo planteábamos, es que ni nos lo cuestionábamos, ¿no? Empecé a trabajar y ya pues tuve la suerte de empezar en una empresa en Zenit con Eduardo de jefe y donde además había mucha mujer. Había directora general mujer, la directora de digital era mujer y entonces yo creo que vivía en una burbuja. Y además donde tú ibas creciendo en función de tu esfuerzo, de tu desarrollo. Entonces tampoco vi discriminación. Pero vi un punto de inflexión claro. Ya lo vi. Bueno, es cierto que también viendo cómo se desarrollaban mis hermanas, una de mis hermanas es ingeniera, otra de mis hermanas trabaja en el sector financiero y ahí ella sí que pues, había más diferencia, ¿no? En respecto a la discriminación. Pero para mí en esta industria el punto de inflexión llegó con la maternidad, ¿no? Y la maternidad es ese viaje que no solo te impacta cuando eres madre, sino en el antes, ¿no? Ya empiezas a ver comportamientos antes de que una madre se quiera quedar embarazada, que no se atreve a cambiar de trabajo, que empieza a dar marcha atrás, que empieza a tener más miedos. Y ya cuando se queda embarazada hay un sentimiento que abruma y que es el de la culpabilidad. Y el sentimiento de la culpabilidad no lo he visto en los hombres. Y un sentimiento de culpabilidad porque hagas lo que hagas te sientes culpable. Es curioso porque si trabajas más horas y si das más, te sientes culpable. Si te vas antes a casa para cuidar de tus hijos, te sientes culpable. Y entonces yo ahí me voy a la raíz y digo, joder, ¿por qué nos sentimos culpables? Porque ese sentimiento además es común y lo hablamos con todas y pasa. ¿Será por esas conductas que hemos normalizado y que ni siquiera nos hemos cuestionado por esa relación y cómo se ha ido comportando la sociedad? Porque el otro día hablando con un amigo que ahora mismo es profesor de instituto, dice, es que en los institutos y en los colegios, en el patio de colegio, los niños siguen juntándose en grupo jugando al balón y las niñas siguen sentadas en corritos en el patio hablando de 3 en 3. Y es que ya desde pequeñas vemos ciertas conductas que es verdad que somos diferentes y que hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros, pero vemos distintas conductas que hacen que ya nos vayan marcando, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ir a la raíz para que esas mujeres no se sientan culpables, ¿no? Y en ese momento es cuando ves abandono de la mujer en la carrera profesional, ves echar un paso hacia atrás porque por el momento no hay hombres que se cojan la jornada reducida y las mujeres sí que lo hacen. Ves mujeres que trabajan por las noches y no lo dicen para llegar a todo y que empiezan a ser pues mucho más productivas para poder llegar a todo, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy en una compañía en la que empecé hace 4 años, una compañía que ha multiplicado por 4 su volumen. No vale publicidad. No, pero doy los números para que entendáis también el marco, ¿no? Y que pasamos de un equipo de 3 personas a 20, ¿no? Entonces, ese viaje ha sido apasionante, está siendo apasionante, pero ha sido muy duro. Y ha sido duro porque para llegar a esa situación y para llegar a un puesto también de comité de dirección se necesita mucho esfuerzo y además se necesita aprender cosas que muchas veces nadie te las enseña por el camino, ¿no? ¿Cuántas mujeres estáis en ese comité? ¿Hay un porcentaje adecuado? Un 33%, Bueno, que no está mal. No está mal, no está muy bien, pero no está mal. Sí. Y tú a mí me preguntas, ¿puedes correr una maratón? Yo te digo, sí. ¿Puedes correrla mañana?
Yo tampoco. Te digo no. No, mañana no. ¿Por qué? Porque al final las cosas se tienen que entrenar, ¿no? Y en una maratón tú te tienes que entrenar mentalmente y físicamente, ¿no? Mentalmente tienes que, pues como Rafa, ¿no? Que Rafa es un fenómeno mental también, ¿no? Mentalmente, pero también físicamente, correr en distintas circunstancias, con calor, con frío, etcétera. Pues aquí, para poder llegar a todo y para poder recorrer ese camino, también te tienes que entrenar. Mentalmente y físicamente. Mentalmente, ¿por qué? Porque te tienes que decir a ti misma que tú puedes, que tú eres válida, y además mentalmente porque hay que hacer ejercicios de el aquí y el ahora. Si estás en el trabajo, estás en el trabajo, y si estás en casa, estás en casa. Y eso es muy sano también, ¿no? Vamos a dar, porque queda el tiempo que queda. Hay un tema que no hemos tratado ahí, el asunto de las cuotas, me hubiera gustado tratarlo, pero bueno, ya se ha comentado anteriormente. Me quedo como el mensaje de las cuotas que me ha encantado de Macarena, de 50, 50, suma 110. Yo creo que eso explica realmente el porqué de las cuotas. Pero hay otra cuestión que no se aborda, es lo de los jefes y las jefas. A mí en esta sala me tengo que poner en pie aquí porque yo he trabajado en este edificio desde que se hizo. Y entonces, una de las cosas que se hace a los hombres es preguntarles, oye, ¿tú qué tal? ¿Te importaría tener jefas y tal? Y dice, no, a mí no. ¿Has tenido alguna jefa alguna vez? No. Pero todo el mundo dice, no, yo con jefa trabajaría fenomenal. Yo era de esos, entonces yo siempre he tenido jefes. Hasta que tuve una jefa, tuve una jefa y tal. Luego no sé qué pasó, que me despidió la tía. Pero que fue además aquí mi despedida y tal. Pero esta tía me despidió, pero fue culpa suya. Como todos los despidos, aparte de todo era inglesa. O sea, de una inglesa, o sea, es lo mismo. Pero vamos a ver de los jefas y las jefas, que me interesa un poco vuestra opinión. Ahora tú has hablado antes de tu querido Eduardo, pero voy a preguntaros a vosotras. ¿Cuál es vuestra perspectiva de tener, creo que las mujeres asumen perfectamente tener un jefe, porque tradicionalmente ha sido lo habitual y sigue todavía siendo, por desgracia, más habitual que lo contrario, pero vosotras sois jefas o tenéis responsabilidad. ¿Cómo veis la diferencia de siendo jefa? ¿Cuál es la perspectiva desde una jefa? Si los masculinos que reportan a vosotras os ven de otra manera, es más difícil ser jefa que ser jefe, porque tienes que demostrar el doble que es jefe, ya se supone que es jefe. ¿Cuál es tu perspectiva, por ejemplo? Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido jefe... No le hagas la pelota a Javier. A Javier, no. Yo la verdad es que siempre he tenido jefes, pero ahora que lidero un departamento de hace algunos años, sí que es cierto que me parece... Ciertamente hay cierta complejidad en tratar a todas las personas y en no asumir ese efecto de somos las cuidadoras del mundo y no asumir las quejas de las personas que están a tu cargo como algo personal, ¿no? Por eso me identificaba mucho cuando lo decía Macarena, cuando leía las encuestas de clima laboral de su empresa, porque a mí, claro, a mí cuando una persona me dice, Ile, voy a estar todas las próximas 3 semanas teletrabajando porque tengo que además cuidar de mi mamá, esto que lo otro, yo digo, por supuesto, porque la verdad es que hay muchísima apertura, pero también me gustaría decirle, pero tienes hermanos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no puedes entrar en una esfera personal y me parece que no está bien, pero básicamente Gema, no por tomarte definición, esto. perdona, para ir un poco más rápido, es jefa porque es cofundadora, tú has sido siempre jefa en realidad, ¿no? Sí, nunca he sido jefe, no me he cambiado de género. Pero no has tenido jefe. Sí, Siempre he tenido jefes y jefas. Pero a mí me gusta verlo perspectiva? desde mi perspectiva, porque además lo iba a comentar antes, yo no tuve ningún problema durante mi infancia de socialización de género, pero cuando llegué a la empresa, en ese momento trabajaba como asalariada, me encontré que después de muchos años de llevar un equipo, además con mis éxitos y mis fracasos, como todas las personas, de repente se puso en tela de juicio mi estilo de liderazgo, que no estamos hablando si soy mujer o hombre, estamos hablando del estilo de liderazgo. Y literalmente me dijeron, te llevas demasiado bien con la gente de tu equipo para llevar un equipo, porque si bien en momentos difíciles vas a tener muy complicado tomar una decisión impopular. Digo, aquí el problema no es ser mujer o hombre, aquí el problema es... ¿Y esa crítica te la hizo un jefe? Me la hizo un hombre. Me la hizo un hombre. O sea, no fue como cercano. a Macarena de sus subordinados que le dijeron que eres demasiado madre. No, Fue desde a mí arriba no llegaron a ese punto, pero lo entiendo, porque es verdad que somos... un poco nos han educado, ¿no?, a cuidar demasiado de las personas que tenemos alrededor. Pero si me permitís, quiero poner un ejemplo, que es un estudio real,
¿vale? Un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard el año pasado, no estoy hablando del año catapum, ¿vale? En el cual se pusieron 2 currículums, no sé si lo conocéis, es un experimento. 2 currículums idénticos, uno con nombre de hombre y otro con nombre de mujer, y se lo presentan a un grupo de personas. Esas personas, que hay tanto chicos como chicas en ese grupo de personas, penalizan automáticamente a la mujer, porque una mujer jefa se sale de su estereotipo de género de persona atenta, delicada y cuidadosa y se la tilda de jefa, o sea, mandona, bruja, fría y distante. Estoy exagerando un poco pero automáticamente se la penaliza 2 currículums idénticos, uno con nombre de hombre y otro con el de mujer. ¿Tú qué opinas en Alejandra, con respecto a jefes, jefas? Pues yo voy a dar un paso atrás para que entiendas la respuesta. Hay poco tiempo, Yo creo que se ha hablado mucho de conciliación y creo que se dice, la propia pregunta ¿cómo concilias? A mí me parece que creo que se debe conciliar a nivel estructural. O sea, creo que son las empresas quienes tienen que marcar el ámbito de la conciliación. Porque una vez que eso pasa, además de que haya paridad, en el hecho de que sean jefes o jefas, ya no queda en tu estilo, en que tu jefe te vaya a entender mejor o tu jefa te vaya a entender peor, porque hay un marco ya establecido. ¿Por qué quiero decir esto? Porque quizá no es tanto una cuestión dentro de que haya una paridad, de que si los jefes hombres son mejores que las jefas mujeres, pues hay de todo. La cuestión es que se recojan todas las visiones y luego que no sea una negociación individual a que si tu jefe o tu jefa es majo o deja de serlo. ¿Tú has aprendido más de tus jefes? Bueno, no sé si has tenido jefas. ¿Has tenido jefas? Marga, ha sido jefa mía también. Sí. Bueno, no vamos a poner en comparación encima a Marga y a Eduardo porque son 2 grandes popes de la profesión, pero habrás aprendido una cosa de los 2 diferente, por el hecho que sea mujer o hombre, aparte de que uno tenía una experiencia, otro otra, pero sí, diferente estilo, y terminamos con esto. Claro, y ahora, por ejemplo, mi jefe también es David Colomer, y yo ya, o sea, no noto la diferencia por ser hombre o mujer, yo creo que está más ahí, en ese caso, en la persona que hay detrás y cómo lidera, la sensibilidad que tiene, la confianza y cómo te deja progresar y la autonomía que te da, ¿no? Entonces yo ahí no puedo decidir si es mejor porque ha sido hombre o mujer. Yo ahí no he visto la diferencia porque he tenido la suerte de encontrarme con personas grandes, ¿no? que me han liderado. Yo debí tomar mala suerte con la inglesa, seguramente, pero bueno, peor, más se ha perdido ya. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y estas 4 mujeres líderes de lo suyo, y muchas gracias por esta participación. Gracias.